Buenos días, Arancha, mucho gusto por haber aceptado esta entrevista, que es para la Unidad Didáctica de Fundamentos en Salud Pública y que busca o tiene como objetivo que los estudiantes de la unidad didáctica conozcan un poquito del área de concentración en economía de la salud a través de la voz de una líder en el campo, en este caso, pues conocer un poco de tu experiencia. Para empezar, ¿nos podrías contar un poco acerca de ti, de tu trayectoria académica, de tus grados que tienes? Ok, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, Emanuel, y espero que sea útil la información para los alumnos. Bueno, yo estudié economía en la UNAM y después después trabajé un poco. Creo que es útil trabajar un poco antes de continuar los estudios, no demasiado. Y luego hice una maestría aquí en el instituto, una maestría de Economía de la Salud, que todavía existe, pero en su momento era en combinación con el CIDE, y el segundo año lo hice en el CIDE. La maestría ha cambiado mucho hoy y ofrece muchas materias en el segundo año, y ya los alumnos optan menos por el CIDE, pero ese fue el programa que yo tuve. Y después me fui a hacer un doctorado en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins sobre salud internacional, y yo trabajé para mi tesis de doctorado. Ya desde ahí me metí un poco a estudiar economía de la obesidad y trabajé con una corte de mujeres en Filipinas para analizar desde el punto de vista económico los cambios tan importantes que tuvieron el peso a lo largo de esos 20 años. Y luego ya regresé y tuve mucha suerte que en el CIS había una plaza y apliqué, y desde ese entonces trabajo aquí como investigadora. Estupendo. Muchas gracias. ¿Nos puedes platicar un poco acerca del tipo de investigación que haces en el campo de la economía de la salud? Claro que sí. Primero, si te parece, me gustaría platicar un poco, muy brevemente, qué es la economía de la salud. Ok. Porque sucede que cuando la gente oye economía, más o menos sabe de qué se trata, pero cuando oyen economía de la salud, no lo han oído, porque realmente hay muy pocos economistas de la salud, y a veces piensan, bueno, se trata de administración de servicios de salud, y les decimos, no me digas. hay toda una maestría para esto en el instituto, y es muy diferente, ¿no? Entonces, podríamos decir que economía de la salud tiene 3 áreas importantes. Una tiene que ver con esto que enfrentan los gobiernos, los sistemas de salud, los hogares y los individuos, y es que tenemos recursos muy limitados, ¿no? Y al lado de los recursos limitados tenemos en paralelo necesidades mucho más grandes que los recursos que tenemos, ¿no? Lamentablemente, y cuanto más pobre es un país, la balanza siempre va en muchas necesidades y pocos recursos. Y en esa balanza es muy difícil para los gobiernos y las secretarías de salud tomar decisiones de qué invertir frente a tantas necesidades. Y aquí la economía de la salud tiene herramientas que permiten hacer análisis para tomar decisiones de cuáles son las intervenciones o los programas que, digamos, cuyo costo es razonable para un país, pero que son más costo efectivas, es decir, que aunque se tenga que pagar un poco más, son más efectivas que otras intervenciones, ¿no? Entonces, una parte importante de la economía de la salud tiene que ver con ayudar. Existen otros criterios, no solo el balance entre los beneficios y los costos, pero es uno muy importante para hacer uso óptimo de los recursos a las necesidades más importantes, ¿no? Como fijar las prioridades. Por supuesto, hay criterios éticos, hay muchos criterios alrededor, pero esta es una herramienta que permite tomar decisiones con un poco más de información. Y muy rápidamente, en el área que no es necesariamente el área a la que yo me dedico, pero un ejemplo de esto que hicimos, no es un análisis de costo-efectividad, pero en un estudio que hicimos en colaboración con Teresita González de Cosío, el doctor Hugo López Gatell y el maestro David Contreras Loya,
que además fue justo un equipo multidisciplinario que lo requería. Lo que hicimos es que estimamos cuántos son los costos asociados con una lactancia inadecuada. Okay. Y ahí justo hacía falta una persona experta en lactancia materna, como lo es la doctora Teresita, un epidemiólogo, porque usamos muchos datos públicos de incidencia de las enfermedades pediátricas, entonces ahí el doctor Gatell fue muy útil para asesorarnos, para poder hacer un análisis de las limitaciones y las ventajas de la información disponible en México, y 2 economistas, que éramos David y yo, para hacer un análisis de cuánto le cuesta al país en el escenario actual, que terrible para México, que las prevalencias de lactancia exclusiva y lactancia después de los 6 meses es muy baja, es de las más bajas de Latinoamérica y del mundo, y tener información de cuánto cuesta, cuál es la pérdida para el país respecto a poder tener una lactancia, digamos, óptima de 95%, hay mujeres que no pueden amamantar, le da por lo menos al tomador de decisión una idea de al menos cuánto debería de invertir en intervenciones para aumentar la lactancia materna. Las cuales seguramente no deben ser muy costosas. Que es el otro lado que falta hacer, costear las intervenciones y compararlo con los beneficios que tiene, que ya esos los calculamos para niños menores de 1 año. Okay. Entonces, este es un ejemplo y publicamos un artículo en el American Journal of Clinical Nutrition, que les puedo pasar la liga, que muestra este tipo de trabajos, ¿no? Este es un ejemplo. De ahí deriva otro tipo de análisis que están relacionados, pero que son muy interesantes porque analizan qué tan eficiente es la provisión de servicios de salud. Entonces son estos estudios de eficiencia técnica, y es muy interesante. Esos estudios los ha hecho el área de economía liderada por Sergio Bautista, y yo he participado en algunos. Los ha hecho para VIH, y entonces es muy interesante cómo tú tienes información, por ejemplo, de 50, 60 unidades de salud que dan algún servicio, y lo que tú estimas es cuánto cuesta dar ese servicio. Por ejemplo, cuánto cuesta tratar a un paciente con VIH o diagnosticar a personas con VIH. Y es muy interesante cómo varía mucho. Si tienes 50 o 60 unidades, el costo por persona atendida es muy, muy variable. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa que unas clínicas o unos servicios de salud son más eficientes que otros? Y Exacto. Si haces una recolección de información en las unidades, podrías, con hipótesis, todo un marco conceptual, saber si el problema es un problema de recursos, de gerencia, de costos, en fin, hay toda una serie, cuestionarios muy largos para además estudiar los determinantes de esa ineficiencia, porque tienes variabilidad entre unidades y hay mucha variabilidad, es muy interesante. Y esto puede finalmente derivar en recomendaciones que para qué puede aprender una unidad de salud que no está manejando de manera óptima sus recursos respecto a una que sí está mejor, ¿no? ¿Qué puede aprender respecto al análisis? ¿Qué intervenciones se pueden hacer para que unas mejoren? Y eso es como un tipo de análisis muy interesante de proyectos. Yo tengo un proyecto ahorita, no hay nada publicado porque estamos trabajando en ello, para analizar la eficiencia técnica en la provisión de servicios para pacientes con diabetes en México en el ISSSTE. Y entonces, bueno, va a ser interesante hacerlo. Entonces el campo de aplicación es muy amplio. Muy amplio, y como te digo, hay muy pocas personas que lo hacen, ¿no? También hay, no es nuestro caso, hay personas formadas en un instituto que trabajan, por ejemplo, en la industria farmacéutica, porque esta parte de evaluación económica de medicamentos es de gran interés para las farmacéuticas, y claro, en la formación de recursos humanos tienes que contemplar que también pueden irse a trabajar a la industria, ¿no? Y digamos, formamos a los alumnos para que puedan escoger distintas alternativas, y entonces digamos, las herramientas de evaluación económica forman parte del currículum. Entonces, este es un área.
interesante de la economía de la salud. Hay un área que está un poquito relacionada, cuando hablas de costo-efectividad, la parte de medir la efectividad, evaluación de impacto. Claro. Entonces, muchas personas, estadísticos, economistas, hacen evaluación de impacto, y los economistas en particular, economistas de la salud, lo que aportamos es las herramientas econométricas, ¿no?, de estadística muy profunda, que permiten usar herramientas para análisis. Digo, todos sabemos que en el mejor de los escenarios, si tenemos un diseño perfecto en el que podemos aleatorizar, controlar. Exactamente, individuos que van al grupo tratamiento, individuos que van al grupo control, o comunidades, ¿no? La verdad que en la práctica es muy difícil. Este es sin duda lo ideal, porque entonces tener un grupo control es muy bueno, que además tengas una muestra suficiente, que sean comparables, y entonces sí, lo que suceda es atribuible a la intervención. Y hay un ejemplo muy interesante donde participaron muchos economistas, que es, no me acuerdo, va cambiando el nombre en cada sexenio, pero es la evaluación de impacto de oportunidades, ¿no? Uh-huh. Se llama Progreso al inicio, que justamente los economistas y nutriólogos, epidemiólogos, en fin, un grupo amplio de investigadores, trató de convencer al gobierno de tener un diseño en el que iniciarían primero un grupo seleccionado aleatoriamente de comunidades, y un año después iniciarían los beneficios de oportunidades. Y ahí, digamos, la ventaja es que permitía hacer una evaluación, porque si el programa no funciona y nadie lo evalúa y continúa, pues no se tiene claro los retornos de la inversión. Entonces, bueno, ahí hubo aceptación de que fuera así. La parte de que sea aleatoria siempre es, digamos... Es casi un experimento natural. Es un experimento, y es más fácil decirle a las comunidades que no es que te voy a dar a ti primero y después al otro porque tú me caes bien, sino que va a ser casi un volado. Y eso ayuda un poquito para que la gente no se sienta que los estás dejando y que después de un año, que un año es mucho, ¿no? Y bueno, siempre pensar si un año es suficiente, pero tampoco puedes exagerar porque hay gente que lo necesita. Claro. ¿No? Y bueno, finalmente se encontraron cosas interesantes, pero ese tipo de diseños es muy difícil. Incluso lo planteas desde un inicio, y te voy a dar un ejemplo en México aplicó para financiamiento al Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Ganamos el grant, y entonces recibió, y en la propuesta, que fue un grupo importante de personas, expertos, y el instituto participó en la propuesta. Claro, en nuestro mundo ideal habíamos dicho, ¿qué tal que aleatoriamente se seleccionan las ciudades que van a participar primero y después de 6 meses o un año las siguientes? Qué bonito, ¿verdad? Pero claro, en la práctica es muy difícil, y lo que sucedió es que pues la parte de qué es conveniente o qué es más fácil implementar, decidieron que primero empezaban ciudades en la Ciudad de México y en el centro, y un par en el norte, y después iniciarían las demás. Entonces, claro, uno que se dedica a estas cosas, ya me arruinaron el diseño de la evaluación de impacto y cómo voy a hacer la comparación. Porque las ciudades del centro son distintas a todas las demás. ¿Y cómo le haces? Bueno, sí, y lo interesante es justamente que los economistas, los estadísticos han desarrollado metodologías o diseños para tener alternativas al ideal, y que podamos decir algo con todas las limitaciones de los resultados de una evaluación de impacto. Y finalmente, en este caso, lo que hicimos fue, bueno, y ya en la práctica, más divertido todavía, porque ya en la práctica, esto de que iniciarían primero unas y 6 meses después no fue. Porque claro, la implementación en la teoría es una cosa y en la práctica es muy diferente. Y en la práctica
la operaron ONGs grandes, con mucha experiencia con las poblaciones, como tiene que ser, que operen quienes realmente están cerca de las poblaciones, pero claro, fueron empezando de manera gradual. Como escalonada. Exactamente, fue escalonado, de manera que casi se pegaron los controles y los potenciales controles, ¿no? Uh-huh. Y claro, no puedes decir, bueno, ya no puedo evaluar, ya no tengo mi diseño ideal y ya no puedo evaluar. Y entonces encontramos una forma más amigable, ¿no?, de usar los datos, porque además hicimos una encuesta basal y una encuesta de seguimiento, y pensamos en un diseño alternativo, y bueno, ¿cuánto tiempo llevaron estas comunidades en el programa? Fue la variable de interés, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ¿qué aporta un economista de la salud? La posibilidad de modificar, tratando que sea rigurosa la evaluación, pero buscando, digamos, métodos econométricos que se pueden usar. Publicamos un artículo sobre la evaluación de impacto. Publicamos primero un artículo, fuimos más epidemiólogos que economistas para mostrar la prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, que está publicado y es abierto en PLOS ONE. Y luego la evaluación de impacto, que nos ha abierto por compartir en la revista AIDS. Muchísimas gracias. Este es como el segundo, y el tercero, por si tienes otra pregunta, me espero. No. Creo que va bastante bien en términos de, por un lado, esta vasta experiencia que nos has venido comentando, ¿no?, en campos aplicativos de la economía, y otra en donde veo que se va perfilando como un conjunto de resultados o evidencia que está teniendo un uso muy importante en el campo de la toma de decisiones. No sé si por ahí podamos... Sí, y fíjate que creo que hay algo muy importante que mencionar. El área de economía de la salud, que está, digamos, inscrita en el CIS, el Centro de Investigación en Sistemas de Salud, es un área chiquita, ¿no? Por lo que te decía, hay pocos economistas de la salud en el mundo, y en México hay pocos. Pero el área de economía de la salud, que tiene muchos proyectos, una buena parte de proyectos de VIH, y digamos colaboramos mucho entre nosotros, porque la única manera es eso, ¿no? De alguien hace experiencia en un área y entonces se suma uno y aprendes y vas creando un poquito de conocimiento que pueda ayudar. O se va dando hasta de conformar grupos o equipos de trabajo, ¿no? Y algo que es muy importante es que el economista de la salud no puede ir solo, y mucho menos si se dedica a salud pública. El economista tiene que ir acompañado, dependiendo del tema, de expertos en VIH, de médicos, de infectólogos, porque si no tienes a epidemiólogos, si hacemos una encuesta a la población, pues tenemos que hablar con muchos expertos. Los economistas no son suficientes para hacerlo. Entonces, mucho de lo que hacemos como economistas de la salud necesita tener un grupo interdisciplinario, ya sea fuera del instituto, ¿no? Con la clínica de VIH en nutrición, ¿no?, en el hospital, con Censida, o bien con universidades fuera. En fin, no podemos ir solos, ¿no? Eso es importante decirlo, porque necesitas una visión de sociólogos, de antropólogos, de nutriólogos, depende de lo que hagas, necesitas, digamos, tener un conocimiento muy amplio, ¿no? Y entonces podemos decir que hay áreas en las que el área de economía de la salud ha creado información que podría ser útil, como la que te digo de VIH, porque además las encuestas que hicimos, los análisis que estamos haciendo, permiten dar información al programa de VIH para diseñar estrategias que sean más acordes con las necesidades de la... Esto se trata de población que no va a los servicios de salud, que están estigmatizadas, que son jóvenes, y que no los vas a entrevistar en hogar, no vas a hacer programas en hogar, en fin, que hay que ir a buscarlos, ¿no? Es toda una metodología muy interesante para llegar a ellos. Entonces, eso es un poco lo que hace el área, y digamos, nos complementamos. Y justo quería platicarte un poco de la otra área que es quizá de las que más me gustan, que es la economía, digamos, la teoría clásica de la economía, de que los individuos son racionales y
somos racionales, vamos a una tienda, compramos de acuerdo a nuestras preferencias. Tenemos simetría de la información. Sí, y tú, gobierno, no tienes derecho a coartar mi libertad porque yo sé lo que quiero, yo soy racional y tengo toda la información, etcétera. Pues la verdad es que de manera interesante hay economistas muy importantes que han cuestionado eso y que dicen, ¿no? Los individuos no en todos los momentos somos racionales y hay asimetría en la información. No tenemos información para tomar decisión, no tenemos toda la información. Y luego hay algo que ha estudiado mucho los economistas y un poco con ayuda de la psicología. Es muy interesante que esto se llama economía del comportamiento y justamente, porque a veces piensan, es que los economistas son muy fríos, solo son dineritos, ¿no? Y no, la economía del comportamiento busca entender por qué los individuos actúan como actúan. Y como no actúan de manera racional, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de salud pública y tomadores de decisión para cambios de comportamiento que no pasan por la racionalidad, ¿no? Eso me parece que es un área muy interesante de la economía de la salud. Entonces esta parte clara de la simetría de la información que hace, bueno, es asimétrico, es incompleto, pues el gobierno puede ayudar a reducir estas fallas de mercado que le decimos. Y luego hay otra parte muy interesante que es esta necesidad de gratificación inmediata, ¿no? Los individuos nos gusta, tenemos, digamos, sesgos o dificultades para ponderar lo que nos puede pasar en el futuro de nuestras acciones el día de hoy, ¿no? Y entonces, claro, tenemos unas ganas de tomarnos una bebida azucarada o tomar alcohol o fumar, y no pensamos que eso aunque tengamos la información, híjole, pues ya eso pasa mañana, no importa, ahorita me siento bien, ¿no? O no usamos condón, en fin, todas estas prácticas como de riesgo tienen que ver con que hay individuos que tienen esta necesidad de esa gratificación inmediata y ponderan de manera distinta los beneficios o los daños en el futuro. Y para ese tipo de casos, que no son 3 o 4, sino que somos muchos los que entramos en ese campo, pues hay que ser mucho más creativo en términos, primero de entender, ¿no? la dinámica, por qué es así. Y después, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se puede modificar esto? Si les dices, no consumas alcohol, eso no funciona, ¿no? Porque no lo hacen porque no quieren dejarlo, ¿no? Es mucho más complejo. Entonces, esta parte de introducir en la economía, en la teoría económica, la parte de la no racionalidad es muy interesante. Y ver, bueno, qué intervenciones pueden servir para modificarlo. Uh-huh. El otro, por supuesto, argumento de las fallas de mercado tiene que ver con los costos y la carga que significa de enfermedad y de bienestar para el individuo y la sociedad, pero también para el sistema de salud. Entonces, en el ejemplo del tabaco es muy, muy claro, ¿no? Es una decisión tuya fumar, no tienes la información completa, cada vez más, porque hay muchas intervenciones en tabaco, pero digamos, el fumar causa que el sistema de salud tenga que pagar por las enfermedades relacionadas. Y entonces ahí se justifica que el gobierno pueda tratar algunas intervenciones que puedan ayudarle a los individuos a dejar de fumar, porque están en una circunstancia en la que no es racional y es una adicción. Claro. En bienes adictivos es muy complejo, ¿no? Y entonces, digamos, da todo el marco conceptual para justificarlo y para diseñar intervenciones novedosas, ¿no? Y el ejemplo que puedo poner en el área que yo estoy trabajando ahorita es justamente en el impuesto a las bebidas azucaradas, que aunque no está demostrado en la literatura que sea un bien adictivo, sí hay una idea de que el azúcar provoca como cierta adicción y que obviamente hay información incompleta porque primero no sabes ni cuánto debes consumir de calorías en tu día, ¿no? Exacto. No sabes cuántas calorías tiene una bebida azucarada. Ves la etiqueta y ni los lentes que tengo aquí, ni la lupa, lo ves, y si lo vieras, no le entiendes, ¿no?
cualquiera reprobaría el examen en etiquetado. Entonces, ahí, pues, y no saben, además, no todos sabemos que el exceso de azúcar añadida tiene una serie de consecuencias en la salud, ganancia de peso, diabetes y otras enfermedades crónicas, porque la población no lo sabe, porque además hay una gran cantidad de publicidad, ¿no?, con muchísimo dinero de la industria que dice, tómate esta bebida azucarada, te vas a sentir muy bien, ¿no? Entonces, frente a eso, pues sí, el gobierno tendría que hacer muchas cosas. El impuesto es una de ellas. El impuesto funciona como un desincentivo, ¿no? Aumentan los precios. Aumentas el precio. Y entonces pues ya te la piensas un poco más. No debe ir sola, ¿no? El etiquetado mucho más claro, frontal, la verdad no ha funcionado en México, todavía no hay, pero te ayuda mucho, ¿no?, a tomar una decisión. En fin, hay, por ejemplo, regular la disponibilidad de alimentos en las escuelas, ¿no?, que hay tanto alimento no saludable, que son estrategias que en el país se han hecho con resultados, digamos, algunos más positivos que otros, pero que forman parte de una estrategia de intentar hacer como muchas intervenciones para lograr tener algún impacto. En el caso de los impuestos es muy interesante desde el punto de vista de la economía de la salud por esta parte de analizar cómo podrían, digamos, reaccionar, responder los individuos frente a cambios en precios. Entonces, los economistas de la salud podemos hacer varias cosas. Uno es, antes de que se implemente un impuesto, puedes analizarlo. Si tienes buena información, claro, de consumo, de gasto, y tienes información de precios, como hay mucha variabilidad en los precios, tanto a lo largo del tiempo como entre estados, entre ciudades, eso te permite ver, bueno, en lugares o en hogares que se enfrentan a precios más altos, consumen más o menos, ajustando por muchas variables que determinan la demanda de bebidas azucaradas. Entonces, esos estudios, este es un ejemplo de un estudio que podrían estudiar los alumnos, donde estimamos la elasticidad de precio de la demanda de bebidas azucaradas y mostramos que era elástico, que sí, que frente a lo que se dice, no, es que es cultural, es que a los mexicanos nos encanta lo dulce, pues al mundo le encanta lo dulce, porque ahora digo, pero a lo mejor ha habido ahí todo un trabajo de desplazamiento también de alimentos. El ser humano, por cuántos millones y millones de años vivió solo con agua, ¿no? Y eso es muy nuevo, lo de las bebidas azucaradas. Y entonces el mexicano, antes de que se pusiera el impuesto, vimos que podía responder. Pero lo más interesante, que los pobres iban a responder más. Entonces, bueno, se implementó el impuesto, hicimos la evaluación de impacto, y entonces encontramos que en efecto los mexicanos respondieron al impuesto y redujeron el consumo, y que los pobres habían reducido más su consumo. Y ahí también tenemos un artículo que podemos con gusto compartir, que es abierto. Eso sería maravilloso, porque sí nos has dado una visión panorámica muy amplia, digamos, del trabajo que no solo se hace a nivel conceptual, sino también a nivel práctico, y que obviamente va generando, por un lado, impacto en el tema de las políticas, que sin duda es parte de la razón de ser del instituto, pero la otra que sin duda es importante son los productos académicos. Entonces, pues sin duda te vamos a agradecer que nos compartas algunos de los materiales que han producido ustedes para consulta de los alumnos. Si no tienes inconveniente, nos gustaría ir cerrando la entrevista, claro, solicitándote un conjunto de recomendaciones que le pudieras hacer a los alumnos para que orienten, sobre todo los alumnos en ciencias, ¿no?, para cómo crear este balance entre, por un lado, la generación de conocimiento y, por otro lado, la demanda de aplicarlo. ¿Por dónde le recomiendas ir a los estudiantes ahí? La verdad que qué pregunta tan interesante, porque si uno recuerda cuando estaba uno en la licenciatura o en la maestría, y cuando te dicen, tienes que escoger un tema de investigación, y es una angustia tremenda, ¿no? Porque dices, ¿qué tema voy a escoger? Y entonces ahí hay dos posibilidades, que quieras encontrar el hilo negro, ¿no?, y entonces hacer unos análisis muy profundos, que obviamente es muy normal que como alumno no tengas tanta experiencia como para escoger
un tema que vaya a tener un impacto tan grande, porque necesitas saber dónde están las brechas del conocimiento, ¿no? Ese es por un lado. Entonces es muy importante que no se sientan angustiados por eso, que aunque estamos muy ocupados los investigadores, estamos disponibles para mostrar un poco lo que hemos hecho y lo que se puede hacer, ¿no? Creo que también es muy importante que los alumnos escojan temas que son de interés, que pueden publicarse eventualmente, que es un tema que interesa, que si hay una brecha y que sería un poco novedoso. No es un doctorado, ¿no? No es un doctorado en donde tienes que encontrar un tema muy novedoso. Digo, en maestría tienes que aplicar las herramientas que tú tienes, que has aprendido, y bueno, si puede ser algo relevante, mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro, esta parte de que a mí me pasó, ¿no? Mucho tiempo pasar analizando, por ejemplo, los determinantes, de que es muy importante. Y a mí me gustaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la obesidad, bueno, entender por qué, cuáles son las características en el caso de la corte de mujeres en Filipinas, que habían aumentado muchísimo de peso, y además en un país tan pobre como Filipinas. En esta corte había cambiado en 4 puntos el índice de masa corporal, que es muchísimo. Claro, hay una parte que tiene que ver con la edad, ¿no? Con la cantidad de hijos. Pero a lo mejor en un plazo corto. Exactamente, pero pasaban muchas otras cosas. Y eso es muy interesante. Eso es parte, si estoy contestando bien tu pregunta, es la parte como del conocimiento, ¿no? De entender más. Y claro, a mí me gustaba mucho ese tipo de análisis, me siguen gustando, me parecen muy, muy interesantes. Y luego siempre hay, bueno, me acuerdo que en un seminario alguien me dijo, bueno, pero siempre estamos analizando las cosas malas, ¿no? Hay que pasar a hacer algo, ¿no? Hacer algo que tenga algún impacto en la salud pública. Y es bueno, pueden ser evaluar programas, pueden ser incluso participar en el diseño de intervenciones, y para ello por supuesto tienes que tener una buena revisión de lo que existe y lo que puedes proponer, un diseño para la evaluación, etcétera. Entonces creo que si alguien, o sea, los que estén interesados en seguir su carrera académica, no pierdan de vista que quizá es más difícil hacerlo al inicio, pero que esta parte de que lo que trabajes, lo que analices, lo que eventualmente publicas puede tener un granito de arena, es posible. Yo ese sería como mi mensaje para los alumnos, que no tiene que ser tan inmediato. Es difícil cuando uno es muy joven y está empezando, pero si vas construyendo eventualmente, y sobre todo de manera muy crítica. Ser crítico de entrada yo creo que es la manera, el camino a seguir, y muy ético, ¿no? Creo que la ética para todas las disciplinas es muy, muy importante. La crítica, la ética, el trabajo muy duro te pueden llevar a que... Y la posibilidad de trabajar en equipo. A mí me parece que el trabajo en equipo con gente que está en otra área completamente diferente te abre mucho el panorama, ¿no? Entonces no cerrarse a opinión, incluso crítica de los demás, opiniones, y entonces eso es como un consejo para ir conformando. De nuevo, no es la tesis de maestría necesariamente, pero sí un camino hacia algo que un granito de arena podríamos dejar en un área tan interesante como la salud pública. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación tan rica sobre la economía de la salud, Arantxa. Muchísimas Muchas gracias a ti, Manuel. Buen día. Gracias.